El universo no tiene fin, pero sí tiene longitud, anchura, sí tiene profundidad y altura. ¿Y quién puede decir qué ancho es la anchura? ¿Y qué larga es la longitud? ¿O qué alta es la altura? ¿O qué honda sea su profundidad? Nadie puede decir esto. Es inconmensurable. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Antes de comenzar el Estudio Vida, quisiera hacerles una pregunta. ¿Saben cuáles son las dimensiones de Cristo? Bueno, quizá me contesten que no saben, ya que la Biblia no lo especifica. En lo que se refiere al aspecto físico de Cristo, no sabemos cuán grande o pequeño Él era, ni cuán grueso o delgado, ni cuán alto o bajo. Pero lo que sí sabemos, según Efesios 3, es que en resurrección, Cristo tiene anchura, longitud, altura y profundidad. Las dimensiones de Cristo son las mismas dimensiones del universo. A medida que somos fortalecidos en nuestro espíritu y Cristo hace su hogar en nuestro corazón, llegamos a ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de Cristo. Y este es el mensaje de esta ocasión. El mismo se titula Comprender las dimensiones de Cristo. Y hoy nos visita una vez más Ley Bustillo para comentar acerca de este Cristo inmensurable e inescrutable. Bienvenido, Ley. Es un gozo estar aquí con usted, hermano Víctor. Lo que se hablará hoy es una tremenda revelación. Necesitamos ver que las dimensiones de Cristo son las dimensiones del universo. Esto nos animará a ir en pos del Señor, de la misma manera que lo hizo en Pablo. Pienso que vamos a necesitar toda la eternidad para poder comprender cuáles son las dimensiones de este Cristo inmensurable. De hecho, necesitamos de todo el cuerpo de Cristo para poder comprender estas dimensiones universales. En el mensaje de hoy nos centraremos en Efesios 3:18, que dice: para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Este versículo forma parte de la segunda oración de Pablo en Efesios. En esta oración, él busca introducirnos en la experiencia y aplicación de la revelación del misterio de Cristo. Entonces, Ley, ¿podría usted presentarnos el contexto de la segunda oración de Pablo? Lo primero que quisiera decir es que espero que todos los radioyentes oren la oración presentada en Efesios 3:16. Cada día necesitamos orar al Padre para que nos fortalezca en el hombre interior, a fin de que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por la fe. Cristo se extiende desde nuestro espíritu hacia todas las partes de nuestro corazón, que consisten en nuestra mente, voluntad y parte emotiva, más la conciencia. Y esto lo hace con el propósito de saturarnos e infundirnos totalmente. Cuando somos fortalecidos en nuestro hombre interior y Cristo hace su hogar en nuestros corazones, podemos recibir la revelación y llegar a comprender las dimensiones universales de Cristo. Así es. Comencemos ahora el Estudio Vida con Witness Lee, quien nos hablará de las vastas e inescrutables dimensiones de Cristo. Adelante.
necesitamos emplear un poco de tiempo to apprehend the dimensions of Christ para comprender las dimensiones de Cristo y para conocer el amor de Cristo. Aquí, la palabra griega traducida comprender no significa solamente conocer, sino también asir, es decir, echar mano de algo firmemente. Necesitamos asir las dimensiones de Cristo. No es solo conocer, sino echar mano de ella. Las dimensiones de Cristo son la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Se dan cuenta que estas 4 cosas son las mismas dimensiones del universo? Aparte de Cristo, ¿quién conoce las dimensiones del universo? Solo Dios. El universo no tiene fin, pero sí tiene longitud, anchura, sí tiene profundidad y altura. ¿Y quién puede decir qué ancho es la anchura? ¿Y qué larga es la longitud? ¿O qué alta es la altura? ¿O qué honda sea su profundidad? Nadie puede decir esto. Es inconmensurable y es inescrutable y es sin fin, no tiene fin. ¿Y qué significa esto? Estas dimensiones del universo son las dimensiones de Cristo. Yet, what is the universe? Sin embargo, ¿qué es el universo? The universe is Christ. El universo es Cristo. To know Cristo es nuestro verdadero universo. No solo debemos saber, sino además asir firmemente las dimensiones de Cristo, que son las dimensiones del universo. Queridos radioescuchas, qué frase tan profunda. Entonces, Ley, ¿podría usted decirnos qué significa que las dimensiones de Cristo son las dimensiones del universo? Esta tremenda revelación se encuentra en Efesios 3:18. El versículo habla de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, pero no da detalles, no especifica, lo cual significa que las dimensiones de Cristo son inmensurables. Conforme al versículo 18, tenemos la confianza de afirmar que Cristo es nuestro universo, porque sus dimensiones son las dimensiones del universo. En Efesios capítulo 1, versículo 23, habla de la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y Efesios 4, versículo 9 y 10 declara que aquel que descendió a lo más profundo de la tierra, también ascendió por encima de todos los cielos, para llenar todo en todo. Cristo es tan amplio, tan vasto y tan profundo, que tiene las mismas dimensiones del universo. Entonces, ¿cómo podemos conocer las dimensiones de Cristo? Pablo escribió también el libro de Filipenses, que es un libro acerca de experimentar a Cristo, y lo escribió aproximadamente 26 años después de su conversión. En este libro, Pablo nos presenta la experiencia de un cristiano que experimenta y disfruta al Señor continuamente. Nunca debemos contentarnos simplemente con ser salvos. En Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 14, Pablo dice que él desea ganar a Cristo, que desea ser hallado en él, e incluso dice que desea conocer a Cristo subjetivamente. Ciertamente Pablo conocía muy bien a Cristo, pero ¿cuánto conocemos nosotros a Cristo en términos de nuestra experiencia? Honestamente hablando,
es muy poco lo que conocemos de Cristo subjetivamente. Luego Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que haya sido perfeccionado, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. La palabra asir en este versículo es la misma palabra comprender, que se usa en Efesios 3:18, que significa ganar, echar mano, tomar posesión, capturar. Cuando Cristo nos salvó, Él nos asió. ¿Para qué hizo esto? Para que nosotros pudiéramos asirnos de Él. De nuevo quiero repetir que nunca debemos contentarnos simplemente con ser salvos de la condenación. Debemos tener la actitud de ir en pos, de perseguir a Cristo. Él es tan vasto, tan inmenso y tan inmensurable, que nunca podremos agotar todo lo que Él es. Recuerdo que hicimos un programa en el que hablamos acerca del tiempo cuando María se encontró con el Señor Jesús el día de la resurrección. En esa ocasión, el Señor le dijo, «No me toques». En el idioma griego original, esta frase también puede traducirse, «No os asgáis de mí». Es maravilloso ver cómo esta mujer, por causa de su amor por Cristo, iba en pos de Él y buscaba asirse de Él el día de la resurrección. Nosotros debemos tener la misma actitud de María. En la siguiente porción, con Witness Lee, veremos que para poder experimentar este Cristo universal, necesitamos del cuerpo de Cristo. Continuemos con el estudio vida. Now, the dimensions are immeasurable. Ahora, las dimensiones son inmensurables. But from our Pero en nuestra experiencia, en la experiencia que tenemos de Cristo, primero experimentamos la anchura de lo que Él es y luego experimentamos la longitud. Esto es un asunto horizontal. Y después, al avanzar en Cristo, experimentamos primero la altura y después la profundidad de sus riquezas, lo cual es un asunto vertical. Si solo tenemos la longitud de Cristo sin la anchura, nuestra experiencia será como una línea recta, es decir, una experiencia larga y estrecha. Sin embargo, nuestra experiencia no debe tener una sola dimensión, como una línea, sino que debe tener dos dimensiones, como un cuadrado. Esto es algo maravilloso. No consideren esto livianamente. Es de gran importancia que todos tengamos una experiencia de Cristo que sea de doble dimensión, o sea, que sea cuadrada. Si solo tenemos una experiencia lineal, con el tiempo esta línea avanzará en una sola dirección y llegará a un extremo. Saben que hay hermanos lineares. Los extremistas son aquellos que permanecen en una sola línea, es decir, los que experimentan a Cristo en una línea recta. Es posible que ustedes digan, hermano Lee, ¿qué nos quiere decir? Bueno, les estoy hablando basado en lo que he visto y las experiencias que he vivido. Miren, había una hermana que vivía en mi pueblo natal. Ella tenía una experiencia lineal. Ella no leía la Biblia, pero decía, tenemos que orar, tenemos que orar. Dedicaba mucho tiempo a la oración. Ella estaba entregada totalmente a la oración. A veces ni siquiera se bañaba por orar. Una vez decidió ayunar y orar por muchos días. Al séptimo día, algunos hermanos y hermanas acudieron a mí muy preocupados por la condición que tenía la hermana. Cuando fuimos a visitarla, ella ya estaba en cama, debilitada por los 7 días de ayuno, y le pedimos que cuidara su salud, pero nuestra sugerencia la ofendió. Al día siguiente, ella falleció. Ella murió. Esto es un ejemplo de cómo una experiencia lineal puede llevar a las personas a un extremo, incluso a descarriarse. Tarde o temprano, toda experiencia lineal
hace que nos descarriemos. Por lo tanto, necesitamos ser equilibrados, y somos equilibrados por medio de la iglesia y las reuniones. Necesitamos las experiencias de otros, necesitamos los testimonios de los hermanos y hermanas. Entonces somos equilibrados. Si permanecemos solos, nos descarriamos. Necesitamos el cuerpo. Esto que acabamos de escuchar es una palabra muy equilibrada que nos guarda de volvernos extremistas al ir en pos del Señor. Realmente necesitamos de los demás miembros del cuerpo para poder ser equilibrados, ¿verdad? La palabra nos dice claramente que necesitamos comprender con todos los santos las dimensiones de Cristo, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. ¿Qué son estas dimensiones? Son dimensiones tridimensionales, las dimensiones de un cubo. Esto significa que cuando estamos en la comunión del cuerpo de Cristo, somos equilibrados. No somos de una línea. Hermano Víctor, ¿usted escuchó de una hermana que falleció trágicamente por insistir en el ayuno y la oración? Ciertamente necesitamos orar, pero si nuestro énfasis es solo la oración y no leemos la palabra ni recibimos la comunión de los demás miembros del cuerpo, esto nos desvía de las dimensiones de Cristo, que son un cubo, y llegamos a ser lineales. Todos necesitamos la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Si solo tomamos una dirección, finalmente terminaremos fuera del cubo, es decir, fuera de Cristo. Nuestro hermano Witness Lee nos contó otra experiencia. Él conoció a un gran maestro de la Biblia y lo escuchaba con frecuencia. Este maestro conocía muy bien las Escrituras. Aunque dedicaba poco tiempo a la oración, leía constantemente la Biblia y escribía notas en su Biblia. Después de hablar de la Biblia por algunos minutos, se excusaba y salía a fumar. Luego regresaba y reanudaba su estudio. El testimonio de su vida diaria estaba carente de Cristo. ¿Por qué? En su caso, había una línea de una sola dimensión, un énfasis extremo en estudiar la Biblia. Tenemos que ser muy cuidadosos en este aspecto. Muchas veces, las cosas buenas pueden llegar a ser una experiencia lineal de Cristo, ya sean los dones, el Evangelio, las bendiciones materiales o cualquier otra cosa. Si somos extremistas en cuanto a esto, seremos desviados de las dimensiones cúbicas de Cristo. Valoro mucho esta palabra y espero que sea de utilidad para todos nuestros radioescuchas. Les digo, por favor, siempre abran su ser a la comunión con los demás miembros del cuerpo de Cristo, para de esta manera ser guardados en Él y en su cuerpo. El cuerpo de Cristo es nuestra salvaguarda. Continuemos con Witness Lee. Okay. Cuando experimentamos a Cristo de esta manera, en forma cuadrada, nos damos cuenta que su anchura y su longitud son inmensurables. Cristo es inmensurable en su extensión. A medida que experimentamos a Cristo en su extensión, nos damos cuenta que las dimensiones del universo son las mismas de Cristo. En la experiencia que tenemos de Cristo, debemos avanzar de 2 dimensiones a 3, es decir, de experimentar un cuadrado a llegar a la experiencia de un cubo. Un cubo es algo muy sólido. ¿Se dan cuenta que tanto en el tabernáculo como en el templo, el lugar santísimo era un cubo? Y tenemos que saber que la Nueva Jerusalén será un cubo eterno. Les digo, la vida de iglesia de hoy también debe ser un cubo.
Además, la experiencia que tenemos de Cristo en la iglesia debe ser cúbica, o sea, tridimensional, en las cuales muchas líneas se extienden en 3 dimensiones. En nuestra experiencia de Cristo, primero somos un cuadrado y luego somos un cubo. Una vez que llegamos a ser un cubo, ya no podemos caernos ni rompernos. Cristo es el cubo universal y la vida de iglesia es también un cubo, no es una línea. El lugar santísimo en el tabernáculo era un cubo, el lugar santísimo en el templo era un cubo y toda la Nueva Jerusalén es un cubo. Nuestras experiencias de Cristo también deben ser un cubo. Oh, que el Señor abra nuestros ojos para ver que la experiencia que tenemos de Cristo debe ser un cubo. A medida que avancemos horizontal y verticalmente en nuestra experiencia, llegamos a ser un cubo sólido. Alabado sea el Señor. ¡Qué maravilloso es esto! Todos nosotros debemos tener una experiencia cúbica de Cristo, a fin de que seamos sólidos. Así ya no podremos caer ni rompernos. Entonces, Ley, ¿podría decirnos usted algo al respecto? Simplemente quisiera añadir algo acerca de las dimensiones del lugar santísimo. En Éxodo capítulo 26, versículos 2 al 8, vemos que las dimensiones del lugar santísimo en el tabernáculo eran las dimensiones de un cubo de 10 codos. Y en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 20, vemos que las dimensiones del lugar santísimo en el templo eran las de un cubo de 20 codos. Finalmente, en Apocalipsis 21, 16, vemos que la totalidad de la Nueva Jerusalén es de 12,000 estadios en 3 dimensiones. Este es un cuadro que nos muestra que nosotros, al mezclarnos con Dios e incorporarnos a Él, llegamos a ser la Nueva Jerusalén, la cual es también un cubo eterno de 12,000 estadios en 3 direcciones. Cuando disfrutamos a Cristo de esta manera, llegamos a ser sólidos. Nuestra experiencia de Cristo se expande y llegamos a ser la Nueva Jerusalén, el lugar santísimo, la morada de Dios por la eternidad, su expresión corporativa. La vida de iglesia hoy día debe de ser un cubo. ¿Cómo podemos llegar a ser el lugar santísimo corporativamente? Necesitamos permanecer todo el tiempo en una comunión que nos abastezca, limite, atempere y restrinja. Si no tenemos esta clase de comunión, sencillamente seremos lineales y no formaremos parte del cubo. No debemos ser extremistas en cuanto a evangelizar, orar o leer la Biblia. Necesitamos de los otros miembros del cuerpo de Cristo para ser equilibrados y tener una dirección apropiada en nuestras vidas. Quisiera mencionar una experiencia más. El hermano Watchman Nee estaba una vez en una localidad remota en la China continental. Él estaba predicando el Evangelio, pero no había tenido éxito alguno. Entonces el Señor le dijo a Watchman Nee: pídele a esos hermanos que oren por ti. Tan pronto ellos oraron, él empezó a tener impacto en el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Necesitamos aprender a depender no solo de Cristo como cabeza, sino también del cuerpo. De esta manera, seremos balanceados. Alabado sea el Señor. Necesitamos ser balanceados al experimentar a Cristo como cabeza y también al llevar una vida de iglesia corporativa. En esta experiencia cúbica podremos ser resguardados, protegidos
y balanceados en el cuerpo. El cuerpo de Cristo es nuestra salvaguarda. Además, esto nos mantendrá en la unidad del cuerpo. Si nuestra experiencia es lineal y solo recalcamos una sola cosa, finalmente terminaremos en división. Pero al experimentar las dimensiones universales de Cristo, seremos guardados y protegidos en la unidad del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Ley, por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme una vez más. Ha sido una tremenda bendición. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito. Y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la iglesia por medio de oración. La oración de la iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el ministerio de oración de la iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.